SER Podcast. Hola, soy Eva Guado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Animal Spirits. Entre Rusia y Ucrania, pues producen casi un tercio del trigo del mundo. Yo creo que estamos en un momento particularmente delicado, ¿no? Sobre todo porque además esta crisis alimentaria podemos tener indicios, ¿no? 2007, 2008, no sé qué, pero de la envergadura que estamos observándola, no. Es devastador para los países dependientes. Para simplificarlo, una guerra en Ucrania significa hambre en África. Vamos inevitablemente hacia un mundo más tensionado en todas partes, y lo vamos a notar también en España, por dos razones, por los dos temas que confluyen, que son la inflación y además el hambre o la falta de alimentos y la recesión. Vamos a eso. No, un acuerdo internacional que diga, oye, individualmente ningún país puede resolver problemas de la naturaleza que tenemos encima de la mesa. En nuestro mundo de abundancia nunca aceptaré la muerte por hambre de un solo niño, mujer u hombre, ni deberían aceptarlo los miembros de este Consejo. La economía que mueve el mundo. En el episodio de hoy, la comida nunca ha sido tan cara y el número de personas que pasa hambre en el mundo no deja de crecer. En el episodio de hoy, los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio analizan la crisis de alimentos. Juan José Toribio, profesor emérito de IES. Hola, Juan José. Hola. Emilio Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Emilio, ¿cómo estás? Hola, Eva. Bien. La crisis energética, el descontrol de los precios son efectos secundarios de la guerra de los que hemos hablado en este podcast varias veces. Yo queremos tratar uno más, un tercero, la crisis de alimentos, las cosas de comer, decías el otro día, Emilio, en uno de nuestros Animal Spirits. Ucrania es el segundo exportador del mundo de cereales y Rusia es el país del mundo que vende más fertilizantes. Ucrania no puede cultivar al ritmo habitual, está en guerra y tiene bloqueada en los puertos del Mar Negro su producción. Y los embargos a Rusia están dificultando la circulación de los fertilizantes que ya cuestan el doble de lo que costaban hace apenas unas semanas. Si no se empieza a desbloquear la situación, la ONU cree que en 2023 será un año de hambre catastrófica. Emilio. Sí, el panorama que estás dibujando no es ficción, ¿no? Ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Sobre todo lo estamos empezando a ver por ese bloqueo que hay a alimentos almacenados, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa, porque podría haber también distorsiones en la producción, como estamos viendo en otros bienes, en otros servicios, pero no, aquí se produjo y se almacenó, pero por mor de los avatares de la guerra, se ha ahí bloqueado eso, ¿no? Dos, tú insinúas que hay consecuencias muy, muy, muy importantes, ¿no? Más allá de las estrictamente económicas. Las económicas las estamos viendo ya en los supermercados, en las economías avanzadas como es la nuestra, ¿no? Vía precios, en primer lugar, pero también vía cantidades, ¿no? Desde fertilizantes hasta el maíz, ¿no? Pero el problema es el hambre, es la hambruna. Es que no llegue a países y a poblaciones que necesitan comer y que a la vez están sufriendo desde antes de la guerra, porque claro, estamos hablando desde febrero, ¿no, Eva? Pero antes de febrero ya observamos repuntes en los precios de los alimentos, ¿no? Y en los precios de los fertilizantes, tienen encarecimiento de procesos en los que se utilizaban los alimentos. Una de las cuestiones que yo creo que también comentamos en su momento es la necesidad quizá de revisar qué hacíamos con los alimentos brutos, ¿no? Porque hay una parte muy importante que no se utiliza para dar de comer a la gente. Y sin embargo sí podrían comer, ¿no? Porque históricamente hemos utilizado eso para producir energía, por ejemplo, ¿no? Y ahora, el biofuel se está revisando otra vez. Yo creo que estamos en un momento particularmente delicado, ¿no? Sobre todo porque además no conocemos, tú has señalado antes, ¿no? Esta crisis alimentaria podemos tener indicios, ¿no? 2007, 2008, no sé qué, pero de la envergadura que estamos observándola,
No. No hay un referente claro. Juan José, ¿cuál es el panorama desde el que tú ves que partimos? Pues yo creo que la FAO lo define bastante bien, los puntos de partida, al señalar como elementos que están incidiendo sobre la situación negativamente, las 3 Cs, dice, que son COVID, climate, el clima, ha habido sequías, y conflict, que es el conflicto de Rusia y Ucrania. Las 3 cosas al tiempo pues nos han dado una tormenta cuasi perfecta, o por lo menos una tormenta muy importante. Ya solo con el COVID, señalaba la FAO ya en su día, que podría muy bien darse una situación de hambre que afectara a unos 200 millones de personas. Ahora, después, con las 3 Cs, están calculando alrededor de 500 millones de personas. Claro, es muy difícil decir qué quiere decir afectar hambre. Yo creo que señalaba muy bien Emilio, hay 2 efectos aquí, un efecto cantidad y un efecto precio. El precio derivado de la cantidad, pero que inciden de forma distinta sobre distintas partes del mundo. Claro, tenemos que tener en cuenta que entre Rusia y Ucrania pues producen casi 1/3 del trigo del mundo, es sin duda alguna muy importante, y la FAO también daba otra métrica que es muy llamativa, que es que entre Rusia y Ucrania exportan, decía, el 12% de las calorías que se contratan en el mundo. Bueno, es otra forma de medirlo. Quiero decir, estamos sin duda alguna ante una zona del mundo que es muy importante desde el punto de vista de la alimentación, y que en los momentos actuales pues tiene a su vez también 3 problemas, que es un problema de recoger las cosechas ya sembradas, que es un problema de empezar a sembrar las próximas, a ver cómo se pueden hacer, en qué parte de Ucrania se pueden hacer y en qué parte no, y un tercer problema que es el problema de cómo dar salida a lo mucho o poco que se haya producido al final, porque tenemos los puertos bloqueados, el Mar Negro minado, y esa es la vía normal por la que salen las exportaciones. Hay otras pequeñas exportaciones que pueden ir por ferrocarril y están yendo ya por ferrocarril, pero todo eso evidentemente dibuja un panorama muy complicado. En algunas áreas como Europa, que tenemos excedentes de producción alimenticia normalmente, pues esto nos puede afectar, bajar sin duda alguna estos excedentes, y lo que sí estamos notando son precios muy altos. En otras partes del mundo, pues simplemente es que la alimentación no va a llegar en la medida en que podía llegar, y tenemos ahí sobre todo pues países del Oriente Medio, Líbano, Egipto, la propia Turquía puede tener problemas, y después algunos otros de África sin duda alguna, y en América Latina alguno como Perú, en que también pues el problema es ahí ya no de precio, ya es problema de disponibilidad de alimentación. No, es un tema complicado del que podemos hablar un poquito más cuando quieras. Sí, precisamente me gustaría abundar en ese mapa que estáis elaborando. El otro día un informe del CIDOB recordaba que al menos 34 de los 195 países del mundo no tienen posibilidad de producir nada, por problemas de agua o por problemas de fertilidad. Son países sobre todo de Asia y de África. Pero aparte de esos países, que son los que están en una situación más complicada, efectivamente hay zonas en el planeta que van a estar más directamente afectadas por esto. Latinoamérica, países que van a tener serios problemas, otros países que en cambio se pueden beneficiar de la situación porque son productores. Me gustaría que incidiéramos en ese mapa. Indudablemente, ¿no? Pero en términos agregados, llevabas razón tú, ¿no? Bueno, Naciones Unidas ya ha puesto las cosas sobre la mesa, ¿no? Tenemos un problema muy serio, que además que empieza a afectar las condiciones de vida, ¿eh? Es decir, que ya no es un problema de equilibrios relativos, ¿no? Sino que hay territorios en África, pero también en América Latina. Bueno, lo que está ocurriendo en Brasil puede llegar a ser inquietante, donde la gente necesita salir. Entonces nos estamos enfrentando a algo con lo que no habíamos contado, porque hasta ahora estábamos hablando de flujos migratorios muy determinados por razones políticas, militares, pero las condiciones de supervivencia están ahí. Es decir, volvemos a la Edad Media, ¿no? Es decir, volvemos a
a una situación en la que probablemente en las economías avanzadas tenemos que hacer un replanteamiento, ¿no? Un replanteamiento en términos de acogida o de asignación de recursos, ¿no? Porque incluso desde un punto de vista egoísta, a mí no me interesa, ¿no?, que haya un contingente de población como el que tú has insinuado ya, y lo ha insinuado Naciones Unidas, en condiciones de hambruna, andando por ahí. Entonces, bueno, cuando hablamos de cooperación internacional para los asuntos monetarios, para los asuntos de migración, en este ámbito yo creo que es esencial, ¿no? Sin embargo, está sobre la mesa la crisis energética. Hay muchos debates abiertos sobre qué se puede hacer para paliar los efectos de esta crisis. ¿Se está hablando ya de qué hay que hacer para empezar a frenar la crisis de alimentos ante la que nos enfrentamos? Bueno, sí, vamos a ver, empezando a hablar, sí. Otra cosa distinta es arbitrar soluciones válidas. En primer lugar, por completar un poco lo que estábamos diciendo también, tú nos decías, hay algunos países de América Latina que pueden salir beneficiados porque los precios van a subir y son grandes productores, pero fíjate, toma por ejemplo el caso de Brasil. Brasil es un país, por supuesto, excedentario en la producción no solo de cereales, sino además de carne, lo cual es muy importante, pero Brasil tiene un problema muy serio de fertilizantes, porque aquí no solo es que la alimentación no se exporta, la exportación de fertilizantes está también muy afectada a la baja. Y claro, este es un problema que es transversal, porque afecta a muchas cosechas, que es global, porque afecta a muchos países y que no tiene unas alternativas fáciles, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Brasil tiene unas elecciones en el mes de septiembre, si no recuerdo mal. Los dos principales candidatos son Bolsonaro, por parte de la derecha, más bien un poco extrema, y Lula, por parte de la izquierda, que también se ha ido un poco más al extremo de lo que estaba antes. Y sin embargo, los dos candidatos están apoyando a Rusia, o no llevándose mal con Rusia. Bolsonaro ha hecho un viaje a Moscú, se ha entrevistado con Putin. ¿Cuál es la razón de esto? Pues que los dos saben perfectamente que necesitan, como sea, los fertilizantes de Rusia. De manera que ahí hay también un problema bastante serio. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Pues es que es complicado, porque uno podría pensar, bueno, si la guerra termina, pues eso ya está. Pues no es exactamente así, depende de cómo termine. Si la guerra termina en un simple alto el fuego a la coreana, sin nada más, en algún momento determinado, bueno, pues habrá dejado de matarse a la gente, pero nada más. Lo que todo esto necesita para solucionarlo es después un arreglo político que induzca a una de las partes a quitar las minas del Mar Negro, otra de las partes pues a empezar otra vez a exportar energía y al mismo tiempo también empezar a exportar alimentos para poder recibir, como eso le pasa a Rusia, para poder recibir importaciones de materiales de alto contenido tecnológico. Todo esto necesitaría, por tanto, todo un tratado político, un acuerdo político, ¿no?, más allá de un simple alto el fuego, y eso es complejo. Hombre, mientras tanto, pues primero confiar en que una de las Cs, el clima, pues no siga con las sequías, pero claro, eso está por ver. Dos, el COVID ya está más atrás, y luego también es verdad que la propia recesión que se espera, pues está haciendo ya, en este mes, hemos tenido una ligera caída de los precios de la alimentación. En el mes de julio están cayendo. El índice de alimentación, de precios de alimentación de la FAO, haciendo 100 el final del año 2019, llegó a 160. En los momentos actuales está en 140, de manera que ha bajado en los últimos mes y medio, pero sigue siendo todavía un 40% más alto de lo que era en 2019. Pero sí, es central, ¿no? Este tipo de, ¿no?, que comentaba Juan José, ¿no? Ya estamos viendo en todos los indicadores, incluso con inquietud, porque los precios de algunas materias primas, no son los que ha comentado Juan José, ¿no? El cobre, por ejemplo, para algunos analistas prospectivos ya empieza a ser una señal recesiva, y una advertencia a los bancos centrales, ¿no? Yo creo que ese cuadro
resultar relativamente favorable, ¿no? Si el cuadro, digamos, recesivo se va atenuando. Pero en lo fundamental nos estamos enfrentando a algo cuyas herramientas no existen, porque lo que hacemos muy bien es describir el problema, ¿no? Pero por ejemplo, las Naciones Unidas o la FAO ha creado algún fondo específico, así como estamos pensando en problemas financieros, fondos específicos que atiendan a los países más vulnerables, ¿no? Madagascar. Bueno, lo que está ocurriendo en Sri Lanka, ¿no? Y son movimientos en los que los analistas, no sé si la CIA o los servicios de inteligencia en Europa, etcétera, tienen elementos de juicio, pero el mundo se está alterando de forma muy significativa, y lo peor que podríamos encontrarnos es contingentes de población dando cabezazos por el mundo, ¿no? Sí, en otros Animal Spirits, cuando hemos abordado este tema de forma tangencial, se llegaba a la conclusión de que el hambre es el mayor fracaso de la economía y tiene una consecuencia inmediata más allá del padecimiento de quienes lo sufren, que es la inestabilidad social. Sí. Es decir, en el mapa del hambre estamos hablando de los países más afectados por concretamente la circunstancia de la escasez de alimentos, pero el efecto más inmediato que puede tener en nuestro entorno, en Europa, en España, es los precios y la inestabilidad que llegue de esas zonas en las que están empezando a padecer una crisis muy insostenible, que es la de los alimentos. Claro. Lo que podemos tener son movimientos migratorios mucho más intensos que los actuales. Y eso ya lo estamos pensando, pero eso ya me parece que empezamos a prepararnos, o por lo menos los tememos, ¿no? En Estados Unidos, en la frontera con México, es muy claro la presión creciente que está habiendo, y si de verdad pues todas estas condiciones de hambruna se generalizan en América Latina, pues aquello va a ser absolutamente irresistible. Y en Europa el problema es que lo tenemos sobre todo en España, porque es que lo tenemos aquí al lado, somos la frontera sur de Europa, y por lo tanto pues es el problema que tenemos ahí. Con lo cual sí, es que no son problemas, o sea, cada vez más ese tipo de problemas, y los problemas económicos en general son problemas globales, sin duda alguna. Y luego tampoco podemos esperar una gran caída, yo creo, de los precios de la alimentación si no se soluciona la cuestión política, por una razón. La propia recesión hace que los precios de algunos elementos, decía muy bien Emilio, el cobre, también el aluminio, el zinc, etcétera, están cayendo. Pero esos son elementos que podríamos llamar de lujo, entre comillas, en el sentido de que tienen una gran elasticidad respecto a la renta. Si cae la renta, pues efectivamente dejamos de invertir y por tanto no necesitamos tanto cobre, ni mucho menos. Pero la alimentación no es así. Estamos hablando de elementos o de artículos de prima necesidad que tienen una elasticidad muy baja con respecto a la renta, de manera que en que caiga la renta vía recesión, pues no necesariamente van a caer los precios de la alimentación. Sobre todo en los segmentos de renta baja, ¿no? Porque claro, todo esto lo estamos analizando de forma genérica, particularizándolo de forma especial en las economías emergentes, en las economías de baja renta, pero en las economías avanzadas, como es el caso de la nuestra, también estamos empezando a ver, ¿no?, cómo entra una mayor proporción de personas en ese umbral, ¿no?, por debajo de la pobreza, ¿no? Porque la capacidad defensiva de los salarios más o menos constantes, como señalaba Juanjo, es limitada, ¿no? Eso es un añadido, ¿no?, que podría complicar la vida a los gestores, ¿no? Es decir, que se agranda la brecha social en los países. Que quien tiene la responsabilidad de gestionar, señalaba Juan José, bueno, este es un problema cada vez más global, obvio. Es un problema además que tiene localizaciones muy sensibles en algunas economías con una calidad institucional muy baja, ¿no? Y que nos pueden meter en un lío, ¿no? Porque claro, hablamos de Brasil o de Argentina, pero no es Madagascar. Mañana hay un lío en Brasil y el subcontinente. Pero luego, en algunas economías avanzadas, quizás salvo las del norte de Europa, que han resuelto históricamente bien
esos colchones de defensa más o menos en situaciones como esta, bueno, es complicado. En nuestro país, hasta ahora, bueno, sí, pero como sigamos teniendo una tasa de inflación arriba, el 10, y bueno, crecimiento menguante, no muy menguante. España está creciendo ahora algo por encima del promedio de Europa, ¿no? Pero no se está extendiendo, ¿no? Entonces, bueno, la gente que nos oye dice, oye, es verdad, estuve en el supermercado el otro día, o si hay gasolina o no sé qué, ¿no? Es decir, las condiciones de vida se han deteriorado de forma muy significativa en la OCDE. Y eso es un obstáculo en la gestión. Le estamos exigiendo a los gestores capacidad para gestionar en un entorno con problemas absolutamente desconocidos, con frentes. Sí, todos los países, de hecho, de nuestro entorno están articulando paquete tras paquete de medidas ante una situación que va evolucionando. No se sabe todavía muy bien hacia dónde. Fíjate Francia, ¿no? Fíjate Macron. ¿Quién nos iba a decir que Macron, aquel ministro de Economía, aquel secretario de Estado, muy, muy liberal, iba a adoptar el paquete de medidas, ¿no? que ha puesto encima de la mesa? Pero están asustados, porque no es como el gerente de una empresa, ¿no? El CEO, el consejero delegado, que se enfrenta y dice, oye, no solo son las ventas, cuidado, el mercado se está transformando, cuidado. Nunca habíamos visto, Juan José, yo creo, ¿no?, una confluencia de factores en la gestión del mundo tan compleja, ¿no? Sí, es cierto. Yo también lo creo. Me parece que además ha sido en 2 años, sí, en los 2 últimos años. Totalmente. O sea, una sorpresa para todos, porque vamos a ver, yo creo que efectivamente lo que vamos inevitablemente hacia un mundo más tensionado, en todas partes, y lo vamos a notar también en España, por 2 razones, por los 2 temas que confluyen, que son la inflación y además el hambre o la falta de alimentos y la recesión. Sí, que vamos a eso, inevitablemente. A nivel catastrófico, pues ojalá no, pero desde luego en una situación bastante más compleja que la que teníamos hace solamente 2 años. Veníamos de un mundo que, a pesar de todas las crisis financieras del año 2008, etcétera, etcétera, era un mundo globalizado, era un mundo sin inflación, y era un mundo con las grandes necesidades cubiertas sin aparente problema. Y todo eso de pronto se nos ha venido abajo. Lo notamos pues en los últimos años antes del COVID, a pesar de todas las crisis, de la crisis financiera, etcétera, pues prácticamente los sindicatos de todo el mundo habían perdido una gran parte de su papel, porque es que no había tensiones ni banderas sociales que enarbolar, ¿no? Bueno, me temo que esto empieza a deteriorarse un poco, y que sí hay banderas sociales, y con tanto, pues sobre problemas que yo estoy de acuerdo con Emilio, son muy difíciles de resolver por un solo gobierno. Es decir, esto es un problema global. Lo fue el COVID, y lo es toda esta crisis energética y alimenticia. Y es muy difícil que un solo gobierno pueda tomar decisiones que alteren sustancialmente o que mejoren sustancialmente el tenor de vida de sus propios ciudadanos, ¿no? Ahí seguramente tendríamos que haber ido mucho más allá, o tendríamos que ir mucho más allá en acuerdos internacionales, igual que lo hemos hecho en defensa. Pues debíamos hacer una OTAN de elasticidad. O un nuevo Bretton Woods. De estabilidad. Un nuevo Bretton Woods. No, un acuerdo internacional que diga, oye, individualmente ningún país puede resolver problemas de la naturaleza que tenemos encima de la mesa. Y sin embargo, el potencial desestabilizador de alguno de esos problemas, es decir, el potencial perturbador de las condiciones de vida de todos los ciudadanos, incluso de las economías avanzadas, es brutal. Entonces yo creo que ese egoísmo que movió a Keynes, a los americanos en el 44, ¿no? Decir, oye, por nuestro bien, vamos a ver si podemos, ¿no? Porque claro, el mundo se ha integrado, se ha globalizado, se ha hecho muy interdependiente, y la capacidad, la autonomía que tiene hoy un gobierno individualmente es mucho menor que hace. Bueno, vamos a coordinar esfuerzos, ¿no? Sin embargo, con respecto, por ejemplo, a medidas contra el hambre,
Lo que estamos viendo por países como la India, por países como incluso Argentina, es que limitan o incluso acaban con las exportaciones de algunas de sus materias primas. Claro. Es decir, vuelven al proteccionismo. La tentación esa es muy importante. Pero no es solución. Eso yo creo que más bien agrava el problema. Hay aquí una cosa, de todas formas, curiosa o esperanzadora. Yo recuerdo todavía en mi niñez, no voy a decir cuántos años hace, pero bastantes. Las hambrunas se manifestaban sobre todo en la India, ¿no? Sí. Hoy la India es un país exportador neto de alimentos. No nos damos cuenta del cambio tan enorme que por mor de la tecnología y de la globalización hemos tenido en el mundo, un cambio para bien, ¿no? Pero claro, llegar a circunstancias como estas, que son excepcionales, pues se produce esta tentación del proteccionismo, y en el caso de la India ha sido la exportación de alimentos, pero no solo la India, también Indonesia, que también es productora de alimentos, también ha establecido prohibiciones, y vamos a ver si no hay algún país también avanzado que cae en la misma tentación, ¿no? Y esto no es la solución, eso empeora el problema. Yo creo que la solución es lo que decía Emilio, necesitamos pues de nuevo un Bretton Woods ya no solo referente como fue aquel a materias financieras, sino a materias comerciales y a materias de producción, de localización industrial, de globalización en definitiva, que dé sentido a esto, ¿no? Pues nos quedamos con eso. Estamos ante una situación que no tiene referentes o precedentes muy claros. La salida debería ser una salida global e internacional. Pues Emilio, Juan José, muchas gracias, como siempre. Chao. Adiós. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena Ser. La radio.